enseñanza sobre una armadura. La Biblia habla de las armaduras de Dios, amén, que son poderosas en Cristo. Son armaduras que no son de este mundo, son hechas en los almacenes del cielo y son otorgadas a nosotros, los hijos de Dios, para pelear la buena batalla de la fe. Pero la pelea de nosotros con esa armadura no son contra carne ni sangre, ni tu vecino, ni tu familiar, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu jefe. Son poderosas en Cristo para derribar argumentos y para destruir todo dardo de fuego que viene a tu vida, para derribar seres espirituales que con nuestros ojos carnales no lo vemos, pero están en los aires y siempre están buscando de batallar contra tu vida. Pero Dios, di conmigo, Dios me ha dado armaduras. Amén. Y son poderosas. Y en esta noche vamos a hablar de una de ellas. Efesios 6 habla de las armaduras, pero hay otra armadura que el Espíritu de Dios me estaba ministrando en esta tarde, que es una de las armaduras más poderosas que Dios nos ha dado, y es la armadura más confundida, más confusa para el ser humano, por cuanto el ser humano y aún el cristiano tiene un mal concepto de cómo usar esta armadura que en esta noche vamos a hablar de ella. Amén. Y quiero decirte que así como en el mundo secular, en el ejército, que hay todas clases de armaduras, quiero que entiendas que cada soldado es entrenado en cada armadura que tiene en sus manos, ¿sí o no? El soldado, lo primero que le muestran y lo primero que le enseñan a hacer es tomar el rifle que él lleva y le enseña cómo desarmarlo completamente hasta la última pedacito, cómo limpiar cada pedacito y cómo armarlo otra vez en menos de un tiempo que le dan para hacerlo. Queriendo decir que todo soldado es entrenado en las armaduras que son entregadas en sus manos para usar. Amén. Y en esta noche, esta armadura que vamos a hablar es una armadura que muchos no saben usarla y muchos tienen un mal concepto sobre ella. Por eso es que estamos como ser humano, como cristianos, estamos pasando mucho trabajo en la vida por cuanto no entendemos cómo usar esta armadura. Amén. Y la armadura que estoy hablando en esta noche se llama el ayuno. Gloria a Dios. El ayuno, y hoy vamos a entender qué cosa es el ayuno y cómo es que se usa el ayuno y cuál es el propósito del ayuno. Amén. Porque si tú miras por ahí, hay un mal concepto del ayuno donde muchos se dan golpe en el pecho porque ayunaron 7 días, ayunaron 21 días y hasta fueron igual que Cristo y ayunaron 40 días, pero lo usaron de la mal manera que no sabían y no les sirvió para nada. ¿Cuántos están acá? Porque el ayuno tiene un propósito muy poderoso, pero quiero decirte que el ayuno no es para que acumules ángeles, el ejército de Dios a tu favor contra tus enemigos, ni contra algo que tú estás pidiendo que sucede. Escuche bien, porque hay un mal concepto sobre el ayuno. Amén. Te voy a enseñar por la palabra en esta noche que el ayuno tiene mucho que ver con una armadura poderosa para alinear tu vida. Di conmigo, mi vida, con el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. Di conmigo, naranjas para naranjas y manzanas para manzanas. ¿Por qué tú dices eso, Jorge? Porque Dios es espíritu
Y para tener una buena relación con Dios, de poder escucharlo, de poder entender sus instrucciones y su voluntad, de poder verlo por venir, de poder estar en el vínculo de su poder y su gloria, tenemos que entender que nosotros como ser humano tenemos que andar sobre este mundo, no en la carne, sino en el espíritu. Y la armadura más poderosa para que tú puedas llegar a ese momento de poder caminar en el espíritu se llama el ayuno. Amén. O sea, la meta de nosotros, los hijos de Dios, desde el día que Cristo nos salvó, desde el día que Dios nos llamó hacia Él y desde el día que Dios nos escogió para Él, la meta siempre debe de ser de poder vivir en el espíritu y no ya en la carne. ¿Cuántos están acá? Amén. La verdad es que todo lo que tú necesitas lo vas a recibir en el espíritu primero antes que se manifieste en lo físico. Porque todo lo que Dios hizo primero lo manifestó en el espíritu. Dice la Biblia que Él hizo al hombre y la mujer espíritu en Génesis capítulo 1 y los hizo a su imagen y a su semejanza. Y fue después en el capítulo 3 que lo introdujo en la tierra, ¿sí o no? Nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento en esta noche para poder llegar a conocer al pleno conocimiento de esta poderosa armadura que Dios entregó en nuestras manos, que se llama el ayuno y la oración. ¿Estamos acá? Amén. Y vamos a estudiar. Primero que nada vamos a orar. Amén, amén. Porque Ojito no sabe nada. Ojito no sabe nada. Lo único que yo sé es que cuando abro mi boca, Dios la llena. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que Dios me dé la sabiduría y el entendimiento para poder entregar su palabra a ustedes en esta noche, para que salgan de aquí con esa armadura y entendiendo esa armadura para que sus vidas crezcan y para que tengan éxito, para que tengan poder y autoridad sobre todos los asuntos de esta tierra. Amén. Recuérdate que en Génesis, cuando Dios hizo al hombre y el espíritu de la mujer, que los hizo en su imagen y su semejanza, dice que le dio autoridad sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre todos los asuntos acerca de este mundo. Pero en Génesis, en el huerto del Edén, la autoridad que Dios nos dio, se la entregamos ¿a quién? Al diablo. Al enemigo. Sí, Señor. Y muchos años fue de él, hasta que Cristo descendió a Hades y le volvió a quitar las llaves. ¿Y que a quién le dio Cristo las llaves? A la iglesia. A la iglesia. Le ha dado la llave del reino para que todo lo que atares en la tierra será atado juntamente en el cielo, y todo lo que desatares en esta tierra será desatado también en el cielo. Amén. Entonces entendamos que era la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios que nosotros carguemos un poder y una autoridad sobre los asuntos de la tierra. Y la razón por cual la humanidad está pasando tanto estrago, tanto trabajo, es porque no ha entendido que la manera de conseguir ese nivel espiritual para tener la autoridad que Dios ya te ha otorgado es a través del ayuno y de la oración. Sí, Señor. Sí, Señor. Y quiero decirte que esas son las dos cosas más difíciles para el ser humano cumplir, porque va en contra completamente del deseo natural de esta carne. Sí, Señor. No está por ninguna de las ADNs, del vínculo del ADN, no existe por ningún lado el ayuno y la oración, por lo cual se hace difícil nuestra vida buscar un lugarcito y separarte con Dios y obtenerte de la comida para esos días y entregarte en un sacrificio vivo a la presencia de Dios para poder entrar en una comunión plena con Él en el Espíritu, de tú a tú, para poder recibir dirección, para poder recibir revelación
y para poder recibir lo que tú necesitas sobre la faz de esta tierra. ¿Cuántos están acá? Amén, amén. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de mi palabra. ¿Cuántos están acá? Y quiero decirte que hay sin número de personas en este mundo buscando esa respuesta, buscando ese misterio, buscando esa vía. Dice la Biblia que son muchos los caminos que al hombre le parecen caminos de piedad, pero el fin de ellos son caminos de bendición. El hombre siempre está buscando, por eso hay tantas religiones. Porque en el alma del hombre hay un vacío, en el espíritu del hombre, él sabe que algo le está faltando, que las cosas de este mundo no se lo puede llenar. Y muchos acudan a las religiones, ¿a cuántas cosas? La brujería, la hechicería, religión esta, los hindú, cuántas cosas el enemigo nos ofrece tratando de engañarnos. Son muchos los caminos que al hombre le parecen caminos de piedad, pero el fin de ellos, dice la palabra, es un camino de bendición. Amén. Pero hoy Dios te ha traído a un camino y te va a dar una arma poderosísima para que tú puedas crecer y puedas llegar a la plenitud de Cristo, como dice la Biblia. Amén. Vamos a empezar. Orar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor, que tú traes a tu pueblo. Yo te pido, Dios, que tú, Padre, levantes este pueblo a través de esta tu palabra, Señor. Que nos dé entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para poder implementar de este día hacia adelante esta palabra, esta armadura para nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, ser y caminar en el Espíritu y no en la carne, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. El ayuno, escuche bien, vamos a indagar, vamos a entrar en el conocimiento. El ayuno no obliga a Dios ni cambia su voluntad. Porque el mal concepto del cristiano dice: hoy voy a ayunar 40 días para que me lleguen los papeles. El ayuno no cambia, ni obliga a Dios, ni cambia la voluntad de Dios. No es para eso. Escuche bien. Sino que alinea nuestro corazón con Él. ¿Cuántos saben que Dios se siente en un lugar tan alto? Tan alto. Los que trabajan aquí conmigo, que han trabajado en un high-rise de 30 pisos. Entonces, cuando tú estás arriba en el techo y tú miras, tú puedes ver toda la ciudad de Miami, ¿sí o no? Dios se sienta en un trono tan alto que desde ahí Él puede ver el pasado, desde ahí Él ve el presente y desde ahí Él también ve lo que tú no puedes ver, el futuro. Y tú no lo puedes ver porque no estás en el Espíritu. Porque si aprendiese a caminar en el Espíritu, todo lo que Dios ve, tú vas a poder ver. Manzana a las manzanas y naranjas para las naranjas. Las cosas en la carne no aperciben las cosas del Espíritu. No se juntan, no tiene una que ver con la otra. Estamos acá. Mira lo que dice, vamos a seguir. Dice, el ayuno no obliga a Dios ni cambia su voluntad, sino que alinea nuestro corazón con Él. Al dejar ir las distracciones físicas, como la comida, mostramos humildad profunda y dependencia total, lo que aviva nuestra fe y abre caminos espirituales para recibir su favor y sus respuestas. Escucha bien. El ayuno es, di conmigo en esta noche, el ayuno es para mí y por mí. No es para obligar la mano de Dios a hacerte un favor. Es para que tú te alinees en el Espíritu con Dios para poder tener acceso
a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque afortunadamente nosotros vivimos en esta carne que está completamente contaminada. Y las cosas de la carne no aperciben las cosas del Espíritu. Por eso dice la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, cuando tú aplicas ayuno y oración a tu vida, ya tú dejas la carne atrás y comienzas a caminar en el Espíritu, en una dimensión diferente. Te lo voy a enseñar por la palabra hoy. Y es en esa dimensión diferente que tú puedes apercibir las cosas de Dios para recibirlas en el tiempo perfecto de Dios, no cuando tú quieres, sino cuando Dios dice, ahora es el momento. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Mira lo que dice. Amén. Dice, al dejar ir las distracciones. ¿Cuáles son las distracciones? Los deseos de la carne. Sí. Hay que matar los deseos de la carne. Pastor, ¿cómo que matar? ¿Tengo que coger un revólver? No, lo matas a través del ayuno. Somete a la carne a debilitarla para que en ese momento el espíritu se fortalezca. Escúcheme bien, deja ver si puedo demostrártelo. Cuando vienes a Cristo, tu carne está aquí y el espíritu está aquí abajo. En el ayuno y en la oración sirve para que esto pase. ¿Cuántos están acá? Amén. Dios necesita que tú entiendas que hay que vivir en el espíritu y no en la carne. Él te dio el poder para eso. Por cuanto el espíritu de Dios ahora vive en ti, dice la Biblia. Y tú estás compuesto de una alma, un espíritu y una carne. Pero lo que se relaciona con Dios es tu espíritu, no la carne. Tú no puedes relacionarte con Dios a través de la carne. La única manera que puedes tener relación con Dios, íntima con Dios, es a través del espíritu. Apples to apples and oranges to oranges. ¿Cuántos están acá? Mira lo que dice. ¿Qué significa el ayuno en la fe? El ayuno es un acto de humildad del alma. Doblegas tu orgullo terrenal ante la grandeza de Dios. El ayuno sirve para humillarte delante de Dios. Porque cuando tú te abstienes de comer, ¿sabes? Hay mucho más secretos escondidos en la fruta proveída del huerto del Edén de lo que nosotros entendemos. Porque no solamente que era una fruta proveída, era que la carne se estaba engrosando con la comida. O sea, antes se comía quizá una vez al día, porque no había. ¿Sí o no? Antes no, en Cuba todavía comen una vez al día. Porque cuando tú tienes un hijo del diablo que le adora a Satanás y esclava un pueblo entero, ese pueblo lo somete a comer una vez al día. ¿Cuántos están acá? ¿Quién hace eso, Satanás? Pero hoy en día, donde hay tanta comida, esta carne lo que está comiendo todo el día, ¿sí o no? Pero si tú entendieras que cuando tú te obtienes de la comida y entras en una intimidad con Dios, debilitando, ¿cómo es que se debilita la carne? Falta de comida. La comida es la que le da la energía a la carne, la activez de la carne. ¿Estamos acá? Y cuando tú tomas la carne y los tienes de la comida en ayuno, y en ese tiempo te metes en oración, en intimidad con Dios, Dios recibe ese sacrificio como un olor grato en su presencia. Te vuelves un olor grato, un incenso, dice la Biblia, de olor grato en su presencia. Amén. Y él empieza a notar
notar sobre lo que tú estás haciendo. Y cuando viene a ver, comienza a acercarse y acercarse y acercarse hasta el punto de tú te comienzas a parecer como él. Pastor, ¿de qué tú me estás hablando? Vamos a oír la palabra. Mira lo que dice. El ayuno te obliga a entrar en un periodo de humildad. Amén. Te hace humillarte delante de Dios. El pecado primero que vimos en la Biblia fue el pecado de ¿qué? De la altivez. ¿Qué es lo opositivo a la altivez? La humildad. Dios siempre en su Biblia nos enseña de que nosotros nos mantengamos humildes. Amén. La humildad es un fruto del Espíritu. La carne no es humilde para nada. Así es. La carne no tiene nada que ver que si tú eres pobre materialmente hablando o si eres rico materialmente hablando. Yo he visto pobres que son bien activos y muy falta de humildad. Yo no sé si tú conoces uno, pero yo sí me he tropezado con muchos. Y he visto ricos que son humildes. Yo me acuerdo Mr. Nice, un cliente mío de hace años, un judío, ya se murió. Tenía 7 hoteles en Miami Beach y no sé cuántos edificios en Nueva York. Pero tú no mirabas y caminabas, tú ni sabías, tenía un carrito viejo. No, ni sabía. Entonces el ayuno te entra en un periodo de humildad delante de Dios. Humilla la carne. Amén. El ayuno te hace entrar en un enfoque espiritual. Apaga los deseos del cuerpo para escuchar mejor la voz divina de Dios. ¿Cuántos saben que esta carne diariamente está lleno de preocupaciones, está lleno de voces y pensamientos, está lleno de quejas, está lleno de dolores, está lleno de toda clase de cosas? No te deja ni enfocarte en Dios. A veces estoy tan ocupado en esa oficina y a veces yo digo, bueno, yo ni he pensado en Dios el día de hoy. Porque la carne no piensa en Dios, es tu espíritu que piensa en Dios. So, ¿qué va a pasar cuando tú debilitas la carne y hagas que tu espíritu se fortalece? ¿Va a haber más pensamiento a Dios, sí o no? Amén. Y eso es lo que hace el ayuno. Y ese es en el estado que Dios te quiere para Él poder hacer en tu vida todo lo que Él te ha llamado a hacer en tu vida. Para que entres a su propósito, para que te entre al destino que Él ya vio sobre tu vida. Y quiero decirte algo, muchos nunca llegan ahí. ¿Por qué? Porque no conocen lo que es el ayuno. Y estoy hablando de cristianos, no aquellos que no conocen a Cristo. Amén. So, el ayuno te hace enfocar en lo espiritual. Amén. Apaga los deseos del cuerpo para empezar a escuchar y enfocarte en la voz divina de Dios. Amén. Rompimiento de ataduras. El ayuno quita obstáculos que impiden ver las obras de Dios. Escuchen bien. Venimos a Cristo, el pastor comienza a predicar la palabra. Esa palabra dice la Biblia que es como un martillo que quebranta la piedra de tu corazón. Y la palabra comienza a rodear tu vida y cambiar y transformar tu vida. Pero después de 3 años te encuentras que aunque el pastor ha predicado tremendas palabras y tú has asistido a todos los cultos de la iglesia, todavía existe en ti unas debilidades que vienen desde generaciones a generaciones y tú has querido delante de Dios de superarla, pero te encuentras después de 3 años que no la puedes superar. Di conmigo, el ayuno tiene la respuesta para eso. Oh my God. Oh, I feel the Holy Ghost. El ayuno desbarata toda maldición generacional. El ayuno destruye toda debilidad delante de Dios. El ayuno destruye todo deseo engañoso de esta carne. El ayuno puede tomar lo que se ha cocinado desde generaciones a generaciones y destruirlo en un periodo de 1 semana.
de ayuno y oración. Porque ¿cuántos no son borrachos hoy? Porque sus padres fueron borrachos. ¿Cuántos no le entran a golpe a su esposa porque vieron a su padre entrarle golpe a su madre? Yo no sé lo que estoy hablando, pero ¿cuántos no son mujeriegos porque en su familia ha habido mujeriegos por generaciones? ¿Cuántos no son pobres arrancados porque la pobreza siempre ha existido en su vida, en sus generaciones? Yo soy uno testigo fiel que la pobreza se rompió conmigo. Después de mí ya no hubo más pobreza en esta familia. Vinimos de Cuba en el 71 con hambre y en Miami pasamos hambre. Porque la pobreza nos siguió de Cuba para acá. Gloria a Dios. Pero un día conocí a Cristo. Qué lindo, Jesús. A los 21 años lo conocí. Gloria a Dios. Y Él hizo la diferencia de aquí para adelante. Qué lindo. De mí para adelante no habrá más pobreza en nuestra familia. No habrá más escasez. No habrá más ir a la escuela con los tenis que la lengua se te hace así adelante, porque están rotos. No más ir con roturas en los pullovers porque no había con qué comprar. Así es. Amén. No más estar con hambre porque se recibían los sellos, la ayuda del gobierno una vez al mes. Mami iba y hacía los mandados y en una semana nos los comíamos todos porque había hambre. ¿No es verdad, Silvia? No más, di conmigo, no más. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración es algo tan poderoso que te entra en la dimensión espiritual y en una dimensión espiritual regresa al pasado y deshace todo lo que se hizo en el pasado para que el presente y el futuro sea transformado completamente para que no tenga poder eso sobre tu vida y sobre tus generaciones de ti para adelante. Di conmigo, es un misterio. Amén. Pero es el poder de Dios. ¿Estamos acá? Porque si podemos entender que el mal del pasado sigue de generaciones en generaciones, tenemos que entender que en el poder de Dios se puede regresar al pasado y destruir de donde comenzó para que no pase mal en el presente. Porque si tienes poder para brincar de un hijo, de un padre a un hijo, de un abuelo a un padre, si tienes poder para hacer eso, entonces eso es algo espiritual. ¿Sí o no? Porque yo puedo nacer en Miami y mi abuelo borracho en Cuba, pero tengo también debilidad en el alcohol y nunca había visto a mi abuelo. El ADN. Quiere decir que hay algo espiritual, ¿sí o no? Sí. Porque ¿cómo es que una persona en Miami que no tiene relación con su abuelo en Cuba es tan bien alcohólico como su abuelo fue en Cuba? Oh, tiene que tener algo. Es espiritual. Estamos acá, ¿para qué más sirve el ayuno? Rompe con todo. No, pastor, es que a mí me hicieron una brujería aquel día y desde entonces yo no puedo dormir. Mira, hermano, ¿tú quieres ver el poder de Dios? Tírate un ayuno y oración por esa causa para que tú veas. Sí, Señor, amén. ¿No tiene poder? No. El diablo no tiene poder sobre el poder del Espíritu de Dios. Así es. Amén. ¿Estamos acá? Las armaduras que Dios nos dio son poderosas en Cristo. Gracias, Señor. Para destruir fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las espirituales. ¿Estamos acá? Gloria a Dios, aleluya. Dice el ayuno, cuando decidimos ayunar en el Señor, eso muestra una sinceridad en nosotros. Señor, tengo este problema, mi esposa no lo sabe, pero cada vez que pasa una mujer linda por ahí se le va el cuello. Y tú empiezas a entenderlo con Dios. Dices, Señor, yo me siento mal cada vez que pasa eso, pero yo trato, pero no puedo, Señor. Y empiezas en el ayuno por esa causa, Señor. Quita de mí esta maldición. Y comienza el ayuno a debilitar tu carne
y empieza a pagar y sin darte cuenta se te va ese deseo. Sí, Tú dices, pero si yo antes era esto y ya no lo soy. Porque el ayuno hace levantar y conectar tu espíritu con el de Él. Y cuando tú te conectas con el Espíritu de Dios, ahí por ese conducto viene todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Así es. La palabra gloria en hebreo original quiere decir todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Bendito Dios. Y dice en Efesios capítulo 1 que Él nos dejó una herencia de su poder y su gloria. Bendito Dios. ¿Y cómo podemos obtener esa herencia de su poder y su gloria? A través del ayuno y oración. Es a través del ayuno y oración para quitar del medio todo deseo engañoso que existe en este cuerpo. Amén. El cuerpo nos hace falta porque hay un propósito de Dios en nuestra vida, en este mundo. Y ese propósito Dios lo quiere llevar a cabo hasta el día que te vayas con Él. El día que te vas con Dios, ya eso no va contigo. Eso vuelve a la tierra de donde vino. Sale tu alma y sale tu espíritu. Amén. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Amén. Muestra tu sinceridad cuando tú dices, Dios, tengo esta debilidad, tengo esta debilidad, Señor, tengo esta debilidad. El ayuno es para cosas para ti. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Gloria a Dios. La vida en santidad es equivalente al poder de Dios. Gloria a Dios. La razón por qué no vemos la mano de Dios en nuestra vida es porque hay falta de santidad. Pedro en una ocasión tomó su espada y le cortó el oído a un soldado, el apóstol Pedro. Pero después fue al aposento alto, recibió el Espíritu de Dios y pocos días Dios lo usó para salvar 5,000 personas. Y saliendo del templo había un paralítico que acostumbraba a estar ahí pidiendo limosna. Y cuando Pedro salió del templo le dijo, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Así es. Y salió aquel paralítico que era conocido por el pueblo entero. Yo quiero decirte que los ciegos y los paralíticos, los que pedían limosna, ellos no podían pedir limosna como hoy piden por ahí, limosna. Allá había una vestimenta que la ciudad le daba. El gobierno le daba una vestimenta que le daba permiso a ellos, porque ellos verificaban que era paralítico de verdad y verificaban que era ciego de verdad para poder pedir limosna. Y este hombre tuvo en el templo una pila de años pidiendo limosna, todo el mundo lo conocía. Pero ese día Pedro, el que unos días antes le cortó la oreja a un soldado, recibió el Espíritu de Dios. Me imagino que hizo un ayuno y oración. Y dice la Biblia que con su sombra los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque entró en una santidad. ¿Y qué es lo que puede traer santidad en tu vida? El ayuno y oración. ¿Cómo es que tú matas las pasiones desordenadas de esta carne? Ayuno y oración. ¿Estamos acá? Amén. Amén. Y habrá pasiones desordenadas. Si somos sinceros con Dios, hay pasiones desordenadas. ¿Sí o no? Tú puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, al que está como a tu lado. Pero Dios dice que no hay nada escondido debajo en la tierra que Dios no se dé cuenta. Así es. Dios lo ve todo. Amén. Dios te conoce completo. Pero qué lindo que aunque nadie lo sabe, solo tú le dices, Señor, ayúdame con esto. Y en esa actitud y en esa santidad es donde Dios se va a manifestar sobre tu vida en una manera poderosa. Escúchame bien, si vas a la Biblia y buscas a todos los hombres y las mujeres que Dios escogió para usarlo para algo en la vida, todos tenían una vida conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en David, el rey? ¿Qué fue lo que vio en María, la que trajo a Jesús al mundo? ¿Qué fue lo que vio en el profeta Samuel, en Jeremías? ¿Qué fue lo que vio en Isaías? ¿Qué fue lo que vio en Noel? ¿Qué fue lo que vio en Moisés?
a los hombres que Él usó en la vida. ¿Estamos acá? Amén. Miren lo que dice. Desata, dice, el ayuno y oración desata poder. La Biblia enseña que ciertas batallas espirituales solo se ven con oración y ayuno. ¿Cuál batallas espirituales? Las tuyas. Di conmigo, el ayuno es para mí. Es para mi beneficio. Es para que tú cambies. Porque en ese cambio que tú vas a dar es donde se te abre la puerta de los cielos para poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia que Él conoce tus necesidades aún antes que tú se las pidas. Y entonces si Él la conoce y Él me ama, dice la Biblia que Él me ama, y yo me he entregado a Él porque Él no lo recibió mi papá y Él. ¿Sí o no? Di conmigo, ayuno y oración. El desata poder, la Biblia enseña que ciertas batallas espirituales solo se ven con oración y ayuno. Transforma, dice, transforma el corazón. No cambia a Dios, sino que te cambia a ti para recibir su gracia. El ayuno te cambia a ti para poder recibir respuesta. El ayuno te cambia a ti para poder recibir revelación. El ayuno te cambia a ti para poder recibir sanidad. El ayuno te cambia a ti para poder recibir rompimiento de cadenas que atan tu vida. ¿Estamos acá? Por eso Efesios habla de la armadura de Dios y podemos leerla. Pero esta armadura para mí es la más poderosísima que existe, porque ella es la que te puede llevar a conectarte en el Espíritu con Dios y poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están acá? Estoy hablando tranquilito, estoy tratando de hablar tranquilito. Mi esposa me dijo, habla tranquilito hoy. Estoy tratando. Estoy tratando. Vamos a seguir. Habla conmigo, Gálatas. Ahora vamos a ir a la Biblia. Bendito sea Dios. Ella no tengo espejuelos. ¿No hay espejuelos acá? ¿En la oficina? Tráemelo, please. Gálatas. El libro de Gálatas. Después de Corintios. Let me see. ¿Gálatas cuál? Gálatas 5. Vamos a ver lo que dice y vamos a empezar a profundizar algo aquí. Gálatas 5 y el versículo 16. Hasta allá arriba. Subraya si tiene Biblia, porque estas palabras que vamos a estar leyendo son palabras de suma sabiduría. Amén. Que quizás hemos leído una pila de veces y no entendemos lo que quiere decir. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis lo que Los deseos de la carne. andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya estamos hablando del Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas porque el Espíritu no está vivificado. Porque está más poderosa la carne y los deseos de la carne en tu vida que el deseo del Espíritu que está en ti. ¿Y cómo es que yo cambio esa situación? El ayuno y la oración. Escúcheme bien. Porque si esta iglesia crece, y ahora vamos a hacer una iglesia aquí para 200 personas,
Y ya hay gente teniendo sueños que esto se va a llenar rápido y mandar una pila de profecía y una pila de cosas. A mí, yo predico igual con 5 que predico con 1000. Eso a mí no me preocupa. Pero sí me preocupa que si son 5, que aprenda esto. Porque con 5, con 12, Dios embarcó el mundo entero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque practicaban esto. Ya no ni cantidad. Dios no lidia con cantidades. Dios lidia con calidades. Amén. Él puede tomar a 12 y multiplicarlo en miles. Dios no se limita por la cantidad que tiene en sus manos para usarlo. Amén. ¿Cuánto quiere ser usado por Dios? Amén. Ay, Dios, mi oración va a ver la gloria. Mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiere. Pero si soy guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuántos saben lo que quiere decir esa palabra? Si no saben, llévate esto y búscala, porque es muy posible que una de estas está en ti. No sé, pero es posible. ¿Sí o no? Lascivia, idolatría, hechicería, brujería. Ahora, idolatría, muchos relacionan la idolatría con tener un ídolo, un sandazo de este tamaño en su casa, o una santa bárbara, o un ídolo. Pero la idolatría puede ser todo lo que te quita a ti el amor de Dios primero. Lo que tú amas más que a Dios se vuelve un objeto de idolatría. Un ídolo. ¿Estamos acá? Sí. Idolatría es todo lo que tú amas más que Dios. A todo lo que hay un ser humano que yo conozco muy cercano a la familia que es idólatra a la marihuana. Se levanta por la mañana y se fuma su primer tabaco de marihuana. Si tú piensas en la marihuana a primera hora por la mañana, es porque es tu Dios. Porque yo salgo del aposento a orar por la mañana. ¿Estamos acá? Viene el almuerzo y se mete otro tabaco de marihuana. Y después por la tarde llega y se mete otro tabaco. ¿A quién adora él? A la cancha. La marihuana. ¿Estamos acá? La idolatría puede ser todo lo que tú adoras. Si aquello que te tiene ganchado es más fuerte en ti que tu fidelidad a Dios, tú eres idólatra a eso que te tiene enganchado. Tienes que hacer una ayuno y oración para romper esas cadenas en tu vida. ¿Estamos acá? Manifiestos son la carne, manifiesta la carne en cuántas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Pastor, los celos. Hay mujeres que celan la sombra. Por favor, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto en esta noche, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso yo digo que la armadura del ayuno es el más poderoso de las armaduras, porque ella sirve para limpiarte de todas esas cosas, para que tú seas heredero, no solo cuando llegues al cielo, sino en la tierra te vuelves un heredero de todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es. ¿Estamos acá? Ahí mismo lo dijo, ¿sí o no? El 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede contra eso. Nada va a poder contra eso. ¿Estamos acá? Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. Ahí está. Todo lo que está hablando aquí tiene que ver con tu crucificar ¿qué? Tu carne. Así ¿Y cómo crucificamos la carne? Ayuno y oración. Porque no está hablando de ir a pegarte un tiro ni cortarte la vena. Está hablando de ayuno y oración. ¿Estamos acá? Lo que está en que Cristo ha crucificado la carne. Ya no hago lo que esto me pide ya. ¿Habrá diariamente un pensamiento que viene a mí para desobedecer a Dios? Sí. Pero enseguida que viene, le dije, te comprendo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de ti. ¿Estamos acá? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oh my God. Te voy a enseñar ahorita por la palabra. Cuando vivimos en el Espíritu, hermano, tú entras en un lugar y si hay alguien endemoniado, tienes que salir libre. Sin decirle ni una palabra, tu presencia solamente. Yo me acuerdo cuando entré en una iglesia en Paraguay. Yo conozco a la gente más endemoniada que hay en el Paraguay. Sí. Oh my God. Yo prediqué por todo Paraguay. Y yo entro en una iglesia que me invitaron a predicar. Y enseguida que pisé dentro de la iglesia, en las sillas sentados los hermanos, comenzaron a manifestarse la gente endemoniada. Y no dije ni una palabra, solamente mi presencia. Y esto lo digo para la gloria del Señor. Solamente mi presencia, cuando entré por la puerta, los demonios tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque mi corazón, mi vida, mis deseos son de Él. Gloria a Dios. Mi vida en santidad es una luz brillante que cualquier demonio que la ve tiene que salir patinando de ahí. Cualquier enfermedad tiene que cesar. Gloria a Dios. ¿Y por qué no estamos viendo más de esas cosas? Porque no hay más ayuno y oración. Porque andan 3 días a la semana bien con Dios y las otras 4 están como medio. I love God. Amen. Aleluya. Praise God. ¿Sí o no? Amen. Vamos a ir a la Biblia. Vivir en el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo guíe cada paso de nuestra vida diaria en lugar de ceder a los deseos de la naturaleza humana. Vivir en el Espíritu es dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestros pasos diariamente y no caminar en la naturaleza de esta carne. ¿Estamos acá? Eso se llama vivir en el Espíritu. ¿Cómo yo puedo lograr eso, pastor? Ayuno y oración. Amén. Hable conmigo, Romanos. Vamos a ir a Romanos 8 primero. Romanos 8. Me han malado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Señor. Te adoramos. Romanos 8. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 8. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 5. Mira lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Estamos acá? Cuando tú te pasas el tiempo ocupándote de la carne, la vanagloria, la comida, la glotonería, cuántas cosas, vas a entender que puedes tener todas estas cosas físicas, pero detrás de ti no hay paz, no hay gozo,
No hay alegría, porque ocuparse de la carne es una vanidad que no llena el vacío que está espiritualmente en tu vida. No lo llena. Pensaste que era la mujer que te lo iba a llenar y después de 3 años tú dices, eso no es. Pensaste que era ese niño que iban a tener y después de 4, 5, 10 años, cuando empieza a faltarte respeto, tú te das cuenta que eso no fue tampoco. ¿Cuántos están acá? Amén. Pensaste que era el buen trabajo que te dieron y después ese buen trabajo te quita el tiempo para ir a la iglesia y te das cuenta que no era el buen trabajo tampoco. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Viste la diferencia? ¿Y cómo yo entro en ocuparme de la carne, del espíritu? Matar la carne, matarla es el sacrificio de ayuno y oración. Y quiero decirte, esto no va a hacer un ayuno cada 3 años. Hay que tener una continuidad en tu vida de ayuno y oración. ¿Tú sabes por qué hay tanta enfermedad? Por todo lo que estamos comiendo. Así es. La comida que este mundo nos está dando está causando toda clase de enfermedad. Pero si estudias los médicos, la medicina, puedes entender que cuando tú tienes tu cuerpo de comida, el cuerpo mismo va primero deshaciéndose de todas las escorias que existen en él. ¿Cuántos están acá? Empieza a comer sin deshacerse de toda gordura, de toda grasa, de todas las escorias que existen en él. No voy a entrar en la ciencia en esta noche, pero quiero decirte que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. ¿Eh? Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne, el 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, escúcheme bien, no vas a poder deshacerte de los deseos engañosos por ti mismo. La carne no lo puede ser. Pero la Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo te fortalece? Cuando tú en ayuno debilitas la carne. Te voy a mostrar por la palabra que tú puedes obtenerte 40 días sin comer y por el Espíritu de Dios, Dios te mantiene vivo. Escúcheme bien, te voy a mostrar por la palabra que los científicos saben que el ser humano nada más puede estar 3 días sin agua, de 3 a 7 días. Y yo te digo en esta noche, y lo vamos a ver, que si tú estás 40 días sin agua, Dios por su Espíritu te mantiene vivo. Pastor, ¿de qué tú me estás hablando? Te estoy hablando de la dimensión del Espíritu. La verdad es que cuando Jesús lo pusieron en la tumba, Él dejó su cuerpo por unos días porque tenía una tarea que hacer en el Hades. Pero el cuerpo siempre estaba ahí esperándolo. Él dijo, yo doy mi vida y la tomo cuando yo quiera. Oh. Bendito Dios. Aleluya. Entiende lo que el Espíritu de Dios te habla en esta noche. Si Jesús tenía el poder de entregar su vida y tomarla cuando Él quería, entiende que por el Espíritu de Dios tú puedes meterte 40, 60 días en el ayuno y Él tiene el poder para mantenerte vivo. Amén. 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 Sí. ¿Cómo que no? Porque la Biblia dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Y la palabra dice que la palabra de Dios es espíritu y es ¿qué? Vida. Tú puedes vivir 40 días de ayuno comiéndote esta palabra de Dios, en oración y ayuno y en la lectura de la palabra. ¿Cuántos están acá? ¿Tú estás loco? Yo no estoy loco. Estoy hablando de profundidades, misterios poderosos que Dios nos quiere enseñar para tener el éxito y el poder y llegar a la plenitud de Cristo, como dice la Biblia que debemos de llegar.
La carne, di conmigo, la carne es un estorbo. La carne te va a traicionar siempre. Te va a detener para poder llegar a los lugares celestiales que Dios quiere que tú llegues. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Un poquito más aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Escúchame bien. En este sábado pasado bautizamos en las aguas. Y tuve 3 clases de bautismo, lo hice en un día. ¿Y qué es lo que hablaba? Hablaba de que cuando te sumerges debajo del agua, tú mueres. Tu viejo hombre, tu hombre muere. Y cuando te sacan, tú resucitas juntamente con Cristo. Es un acto de fe, pero es un acto de fe que tú tienes que entender lo que estás haciendo para ser válido en el cielo. Por eso los niños, nosotros no bautizamos a los niños, porque eso es un gasto de tiempo. Si tienes un niño que bautizarte con los niños, bautízalo otra vez ahora y que pueda entender lo que está haciendo. Estamos acá. Juan el Bautista bautizaba adultos en el río Jordán, no a niños. Eso fue la religión que inventó ese cuento. Amén. Porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Está el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Dice, vamos a leerlo, a vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y yo solamente que si estás aquí en esta noche, es porque el Espíritu de Dios te está atrayendo a él. Y si eres de él. Amén. Porque si no fuera de él, tú no fueras a ninguna iglesia a escuchar a ningún pastor hablar de nada de Dios. ¿Por qué Fidel cerró la iglesia? ¿Por qué un ser político, el primer movimiento que hace cuando coge el poder es cerrar la iglesia? ¿Nunca pensaron en eso? Porque Dios tiene el poder para reprender el demonio que había sobre su vida. Porque él era brujo. La gente no sabe, pero él se guió la brujería. Su nena que lo cuidaba era una africana bruja y le enseñó la brujería. Y su padre practicaba la brujería. No nos equivoquemos. El problema de Cuba nunca ha sido un problema político, geopolítico, siempre ha sido un problema espiritual. Es una maldición que vino sobre esa isla. Y Fidel, cuando hizo su brujería que llegó en el Granma, escúchenme bien los cubanos que me están escuchando en esta noche. Cuando Fidel llegó en el Granma, lo que hizo en la Sierra Maestra fue una brujería para solidificar su poder satánico sobre esa isla. Y no lo hizo con sangre de gallina ni de carnero, lo hizo con sangre humana. Oh, pero pasó algo. Comenzaron a abrirse las iglesias en Cuba. Y comenzaron a congregarse los hijos de Dios. Y la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y donde está la luz, la oscuridad se tiene que ir. Y la oscuridad se está yendo. Por fin, gloria a Dios. Oh, nos prometimos ahorita. En verdad, dice la Biblia, pero si Cristo está en nuestro cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó, escucha bien esto es profundo y es un misterio que si tú lo entiendes esta noche, tu vida va a cambiar por completo. En verdad, dice, y el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escucha bien, te lo dije ahorita, que Jesús
dio su vida y la tomó cuando Él quiso. Nadie lo mató a Él. No, que los judíos mataron a Cristo. Nadie mató a Cristo. Él se entregó por nosotros. Sí, Miren lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando ahí? Que aunque tú te metes 40 días en ayuno, matando ese cuerpo en sus deseos engañosos, el Espíritu de Dios en ti te va a mantener vivo. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte es el que mora en ti ahora. amén. Qué poderoso. Qué lindo Jesús. Qué poderoso de tener una relación íntima con ese Espíritu Santo. Santo. Qué poderoso de poder de tú a tú andar con Él y saber las cosas que Él sabe. Ujú. Lindo Jesús. ¿Quién sabe de tus cosas si no los que andan contigo? Amén. Así es. ¿Sí o no? Ujú. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Amén, Dios. amén. Escúcheme, vamos a leerlo otra vez porque es necesario. Yo reprendo del enemigo en esta noche que quiera confundir las mentes de los que me están escuchando por las cámaras. Amén. Escuchen lo que dice el Espíritu de Dios a la iglesia en esta noche. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿No se te parece extraño que alguien se mude a tu casa y tú nunca hables con él? Ni tengas una relación con esa persona. Está ahí, lo ves en la sala sentado todos los días cuando tú llegas. Lo ves en la cocina sirviéndose un café. Pasa al patio a disfrutar de las árboles frutales. Lo ves todos los días, pero no tienes una relación. Eso no está extraño para ti. Sí. Pero los cristianos lo hacen todos los días de su vida. Por eso no hay éxito, por eso no hay avance, por eso se quedan estancados, porque no han entendido este concepto que el Espíritu de Dios vive en ti, pero tú no tienes una relación con Él, porque nunca se te ocurre ayunar y a orar en su presencia y a conocerlo tal y como Él es. ¿Quién se le ocurre eso? Isn't that strange? Eso no es fuera de lo normal, que hay que estar viviendo bajo tu techo y tú nunca tienes una palabra con ellos. Oh my God. Gloria a Dios, Estoy hablando aleluya. aquí esta noche. Dios nos ama. Bendito ¿Cuántos Dios. saben que Dios te ama? Amén. 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 Dios nos ama, hermano. Amén. Vamos a ir a Isaías. Mira lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías lo describió de una manera muy profunda, muy profunda. Isaías 58. Y está hablando de lo mismo, pero en su falta de conocimiento de la manifestación de Cristo, porque este es el Viejo Testamento. Estamos acá. Miren lo que dice. Clama a mí, el versículo 1. Clama a mí en voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, escucha bien, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Hay algo. Este grupo de gente en este tiempo estaban orando a Dios y haciendo cosas para agradar, para buscar a Dios y entender el camino de Dios, pero su vida estaba desordenada delante de Dios. Isaías estaba describiendo lo que estaba pasando. Mira lo que dice.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia. La palabra justicia es santidad, righteousness. Amén. Y que no hubiese dejado la ley de Dios. ¿Será que en estos tiempos estamos viendo lo mismo? Tú vas a la iglesia, quiero una casa nueva, quiero un carro, dame un negocio que genera millones de pesos, voy a dar 10,000 para que Dios me dé 1 millón, pero sus vidas están desordenadas, no lo vas a recibir. No lo vas a recibir. Y es lo que Isaías está hablando aquí del ayuno. Te voy a mostrar que está hablando del ayuno. Mire lo que dice. Me piden como si fueran justos juicios que quieren, dice, que me buscan cada día y que quieren saber mi camino como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Escucha, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no diste por entendido. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Escúchame bien. Estaban ayunando, pero estaban falta de entendimiento para qué era el ayuno. Por eso yo traje el Espíritu de Dios. Ayer le dije, Señor, mañana es miércoles. ¿Qué es lo que voy a enseñar mañana, Señor? No había nada. Y escuché la voz de Dios que me dijo, enséñale sobre el ayuno. Porque Dios quiere hacer en ti. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos a la plenitud de la voluntad y de lo que Él diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Él quiere mostrarte y enseñarte las cosas grandiosas como Padre que eres a nosotros, de poder lucirse contigo en todas las cosas que tu corazón desea. Estas personas estaban buscando respuesta de Dios y aún ayunaban, pero ayunabas de mala forma, no entendiendo para qué servía el ayuno. Nunca entendieron que el ayuno era para santificar y para purificar su vida delante de Dios, porque es en la plenitud de la santidad de nuestra vida que Dios va a derramar su poder y su gloria sobre nosotros. Qué lindo. Gracias, Señor. Aleluya. Siento el Espíritu de Dios aquí en esta Te noche. adoramos. Dios está hablando Gracias, y Señor. Él nos habla porque nos ama. Sí, Señor. Ellos estaban buscando de mal manera. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillémonos nuestras almas y no diste por entendido. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. Es aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Escucha esto? No entendieron que el ayuno era para ellos, para que se arrepintiesen y para que Dios rompiera toda clase de cadenas que ataban sus vidas. Para que poder el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa es? Santo. Eres santo. Eres limpio. Él no puede morar en una casa sucia. Y Él quiere morar. Él quiere tener esa relación de tú a tú contigo diariamente. ¿Estamos acá? Pero para poder tenerlo, Él te enseña en esta noche que humillas la carne, quita todo deseo engañoso a través del ayuno, para que Él pueda mantenerse y pueda entrar con todo lo que Él es en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, en tus deseos, en todo. Amén. No es aquí que para contiendas y debates ayunáis.
y para herir con el puño inicuamente. No ayunas como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ayunaban para que todo el mundo subiera. ¿Cuántos tú no conoces por ahí y dices, acabo de tener 21 días de ayuno? Qué lindo. Tú no anuncies tu ayuno. Santo Señor. Cuando tú ayunas para con Dios. Aún cuando estás en el trabajo, no veas que la gente vea tu cara débil en el ayuno. Lávate la cara para que entienda que tú estás en victoria. Así es. Amén. Amén. Mira lo que dice. Mira lo que dice Isaías. Es aquí que para contiendas, en 5. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el profeta. Que de día aflija el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Silicio y junco, cama de ceniza, esos todos son objetos de humillación. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Amén. También se vistió de lino, de saco en ayuno cuando su hijo moría. Eran actos de humillaciones delante de Dios. Amén. Dice, humíllate. Y cuando la carne nunca se va a humillar, hermano. Cuando está hablando aquí de humíllate, quiere decir doblega la carne para que te humilles. Amén. Dice, y haga cama de silicio de ceniza. Llamaréis esto ayuno y el día agradable a Jehová. Eso es lo que le agrada a Dios. Amén. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar qué cosa. Déjalo. ¿En quién? ¿Desatarla en quién? En ti y en mí. El ayuno que yo escogí, dice Dios, es para desatar ligaduras de impiedad en ti, soltar la carga de opresión en ti y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿Qué cosa es un yugo? Los cubanos saben lo que es un yugo. Porque cuando tú montas los dos toros y los enyugas juntos, estás enyugado con esa debilidad en tu vida. Y quizás carnalmente no te ven, pero Dios te ve espiritualmente enyugado, jorobado con esa debilidad que está acabando con tu vida. Y hasta que tú no ayunes y se caiga ese escombro de tu vida, tú no vas a poder empezar a caminar confiadamente y así parado en toda confianza y autoridad de Dios, porque no has podido ayunar para desbaratar eso en tu vida. Estás enyugado. Estamos acá y te tienes detenido. Por eso son las batallas y por eso son los struggles. Por eso yo me siento hoy en el Publix o en el mall cuando mi esposa está comprando. Yo veo a la gente pasar y tienen unas caras, hermano. Y lo percibo en el espíritu. Los tantos problemas que pueden tener. Ya está dura. ¿Sí o no? Amén. Mira lo que pasa. Él está diciendo, el ayuno es el que yo escogí. Desatar ligaduras de piedad, soltar las cargas y las opresiones y dejar ir libre a los quebrantados. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y que no te escondes de tu hermano. En other words, vivir en el espíritu. Cuando tú vives en el espíritu, tú tienes obra de caridad para tu hermano. Tú buscas ayudar a otro. Así es. Tú no te escondes. Ahí viene fulanito, me va a pedir dinero otra vez y te va y te esconde. No, tú vives en el espíritu. Y si tú vives en el espíritu, estás conectado con el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es puro 100% amor. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Isaías lo describió. Están pidiendo un ayuno, pero están pidiendo mal. Por eso no avanzan. Amén. Amén. Bendito Dios. Hay más, pero voy a adelantar un poquito. Porque ya es tarde. ¿Alguien tiene la otra? Sí, 8:48. Ya, vamos a ir cerrando. Hago conmigo, Mateo. Le voy a dar 2 ejemplos
de lo que puede pasar en tu vida y en la mía cuando nosotros sacrificamos nuestra carne y vivimos en el Espíritu. Mateo 17, ábrelo ahí, versículo 1. Esto lo hemos leído aquí, pero quiero ponerlo como ejemplo. ¿Cuántos saben que Cristo nació de María? Diga amén. Amén. Cristo era 100% hombre y era 100% Dios. Es lo mismo que estamos caminando nosotros. Estamos caminando a la carne, pero tenemos el Espíritu. Amén. La diferencia es que Cristo se dedicó a las cosas del Espíritu desde niño. Cuando fueron a regañarlo, que cuando era niño se fue para el templo y fueron a regañarlo, él miró a su madre y a su padre y le dijo: ¿tú no sabes que es necesario yo esté en los negocios de mi padre? Amén. Era jovencito, pero ya estaba en la sinagoga aprendiendo de los sacerdotes. Sí. Y cuando fueron a regañarlo porque se metió, le dijo: es menester que yo esté en los negocios de mi Padre que está en el cielo. Y la Biblia registra que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros estemos en los negocios del Padre, no en tus negocios. Así es. Cuando tú te dedicas a los negocios del Padre, Dios se va a dedicar a darte a ti todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué no lo logramos? Porque te dedicas a vivir en este mundo y no en los negocios del Padre. Y te demoras años así hasta que un día te des cuenta esta noche. ¿Estamos acá? Gloria a Dios. Mira lo que pasó con Cristo. Bendito Dios. El 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, su discípulo, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué es lo que dice el 2? Véalo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Escucha esto y conmigo: Jesús era carne. Pero en ese momento algo pasó. Oh my God, I feel the Holy Spirit. Something happened. Algo pasó ese día. Se transfiguró en un ser brillante. ¿Qué es lo que estaban manifestándose ahí? El Espíritu. Era lo que había dentro, lo que se estaba manifestando en ese momento. De tal manera se manifestó que desde el cielo descendió Moisés y Elías. ¿Estamos acá? Escúcheme bien, porque aquí está la sabiduría y está la revelación que el Padre Celestial en este día te quiere dar. Cuando tú vives en el Espíritu, tú tienes conexiones con los que están en el cielo. En el instante descendió Moisés, que había años que se murió, y descendió Elías, que había hacía años que se fue. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en apples to apples and oranges to oranges, manzana para manzana y naranja para naranja, tú te puedes comunicar con todo lo que Dios hace y con todo lo que Dios es, siempre y cuando tú camines en el Espíritu y no en la carne. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos sinceramente están recibiendo la revelación del Padre? Amén. Amén. Hay que buscar la manera diariamente de apagar los deseos engañosos de la carne para que tu espíritu se fortalece. Amén. Amén. Se transfiguró, dice que se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo: Señor,
Bueno es hacer aquí algo porque esto es especial. Ya Pedro en su carnalidad quería levantar unos objetos señalando lo que pasó ahí tan poderoso en ese día. Porque sí fue una manifestación sobrenatural. ¿Cuántos entienden que eso fue una manifestación sobrenatural? ¿Sí o no? Eso fue. Pero pastor, es que Jesús era Dios. Jesús era Dios y por eso Él pudo transfigurarse en esta luz admirable, tan brillante ese día delante de sus discípulos. ¿Cuántos dicen eso? Ok. Vamos a ir al libro de Éxodo. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo 34. Y el versículo 27. Oh my God. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder de Dios. Señor. Lo que tú no puedes ser, Dios tiene poder para hacer. Gracias, Señor. Lo que tú no puedes lograr, Dios tiene poder para lograrlo. Recibo, Señor, en nombre de Jesús. Lo que tú no has alcanzado por el poder del Espíritu Santo, tú no puedes alcanzar. Pero Dios está buscando santidad para tener una relación. Nadie dice en la Biblia que dos no pueden estar caminando juntos si no están de acuerdo. ¿Sí o no? Sí. Los que fuman marihuana andan con quién. Los que leen la Biblia andan con quién. Entonces, tú no puedes andar con un grupo de personas que no están en el mismo espíritu que tú. ¿Estamos acá? Miren lo que dice Éxodo 34, 27. ¿Está ahí arriba? Sí. Estamos hablando aquí de Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés en la Biblia? ¿Él era Dios? No. Él era carne. Y había matado a uno. Escúchame bien, él mató a uno. Y era incrédulo, no conocía a Dios, Mira. era iracundo, era idólatra porque se crió con el faraón y el faraón adoraba ídolos y tenía su hechicero al lado. ¿Qué es lo que no era? ¿Sí o no? Amén. Pero mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuántos? 40 días. No comió pan. Ni bebió agua. Escúchame bien. Ay, santo Dios. Qué lindo. Los científicos saben que tú puedes estar de 30 a 60 días sin comer y no te mueres. Ya después de 60 días hay que ver qué pasa. Escuche bien. Pero sin agua no puede estar de 3 a 7 días nada más. Si tú vas por el 10º día, empieza la lengua. ¿Estamos acá? Escuche bien, porque el Espíritu que está en ti vivificará nuestros cuerpos mortales. Señor, amén. Moisés era 100% carne y vino de una vida de pecado. Dios lo llama con propósito en su vida. Y él obedeció el llamado de Dios, subió a la montaña, al lugar secreto, para estar con Dios en 40 días de ayuno y sin beber y sin comer. Pastor, Bendito Dios.
Él entró en un momento dado en un entendimiento que si él quería tener una relación íntima con Dios, él tenía que matar la carne que venía hace años haciendo estrago. Y fue muy radical, 40 días sin comer y sin beber. Él estaba decidido de morirse o de vivir en ese momento. ¿Cuántos entienden que él había tomado una decisión muy radical en su vida? ¿Estamos acá? Porque para decir yo ahora voy a meterme en un ayuno de 40 días como Jesucristo hizo, pero además de eso no voy a tomar agua tampoco. Escúcheme. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Cuando tú ayunas y matas la carne y vives en el Espíritu, vas a escuchar la voz de Dios y vas a recibir instrucciones de parte de Dios y vas a recibir revelaciones de parte de Dios. Y cuando Dios te diga no te metas por ahí, ven por aquí, tú vas a poder escucharlo, vas a caminar confiadamente sabiendo que tú tienes un diálogo íntimamente con Dios en el Espíritu. Por lo tanto ya tú no te tienes que preocupar por más nada, porque tu socio, tu amigo, tu abogado, que es Cristo, está en una relación de tú a tú contigo. Porque quitaste todo lo que destruía esa relación, los deseos engañosos de la carne. Cuán importante no es en nuestra vida el ayuno y la oración. ¿Estamos acá? Miren lo que dice. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿De qué estamos experimentando hoy? ¿Qué estaba experimentando Moisés ahí? Había doblegado la carne a tal punto que él ahora estaba caminando en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu. La Biblia dice que Pedro fue trasladado de un lado a otro en el Espíritu. ¿Sí o no? Eso mucha gente lo lee, pero no lo capta. Dios lo llevó en el Espíritu de aquí a allá. Dice que Moisés se transfiguró tanto tiempo en su presencia, 40 días de ayuno, ya la carne no tenía ni parte ni suerte en la vida de Moisés. Había puro Espíritu de Dios. De tal manera que salió de él el poder y la luz del Espíritu que existe en ti. Si se le acercaba a alguien endemoniado, ese demonio tenía que salir corriendo. Si se le acercaba a un enfermo, tenía que salir sano. ¿Estamos acá? Porque él caminaba en el Espíritu. Ya él no estaba caminando en la carne. Su carne estaba presente, pero no tenía dominio ninguno sobre él. 40 días sin comer y 40 días sin beber. Él mató la carne. La única razón que se sostuvo vivo es por la promesa que el Espíritu de Dios que estaba en él vivificaba la carne que él había matado en 40 días de ayuno. Y luego que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que existe en ti y en mí ahora. No tengan miedo de ayunar 7, 10, 20 días en el Señor.
que nada te va a pasar. Es más, vas a salir más brillante y más saludable de aquel ayuno. Vas a tener una batalla en los primeros días, porque el enemigo te va a venir con todo. Toda clase de pensamiento, todo, ¿para qué estás haciendo esto? Te van a hacer las mejores comidas en ese día. Ese humo de olor va a llegar donde tú estás buscando a Dios. Y tú vas a decir, mi esposo está haciendo frijoles. Todas las tentaciones van a pasar por tu mente los primeros días, porque el enemigo sabe que el ayuno en tu vida es poder de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Y tú eres peligroso cuando tú te decides caminar más en la elevación del espíritu que de la carne. Porque tienes una conexión directa con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Amén. Y dice que Moisés, miren lo que sigue diciendo, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Escucha esto. Lo que estamos mirando era fuera de lo ordinario. Cuando tú ayunes y andas en el Espíritu, tú vas a poder ver con tus ojos las dimensiones espirituales. Tú vas a poder ver lo que hay en los aires espirituales. Tú vas a poder ver el ejército de los ángeles de Jehová que acampan alrededor tuyo. Amén. Tú vas a poder ver todo el cielo mirando sobre tu vida. Vas a poder ver al Hijo de Dios sentado en su trono como lo vio Juan. ¿Estamos acá? Tú vas a poder ver la dimensión del Espíritu, porque si estás en el Espíritu, tú vas a ver en el Espíritu. Manzana para manzana y naranja para naranja. ¿Estamos acá? Amén. Vas a poder percibir y vas a poder recibir cosas sobrenaturales que antes tú no podías recibir. Dice que ellos miraron a Moisés y vio algo tan extraño que tuvieron miedo. Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decían los hijos de Israel lo que él era mandando. Y a mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios, dando nosotros a entender que lo que estaba pasando ahí duró días y días. ¿Cuánto tarda? Amén. 40 días sin comer y sin beber lo llevó a transformarse en la parte de lo que había dentro. De tal manera que los que estaban afuera físicamente lo vieron. Lo mismo que hizo Jesús en el monte, cuando llamó a sus discípulos y se transfiguró. Amén. Amén. Vivamos en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Utilicemos esta armadura tan poderosa que Dios nos ha dado, que es el ayuno y la oración, para purificar nuestra vida delante de Dios, santificarnos, barriendo la casa de donde el Espíritu de Dios pueda morar. ¿Cuánto le gusta aquí una casa sucia? Levanta tu mano.
Yo tengo una esposa que es una fanática. No puede ver nada fuera del lugar. No, y a mí me gusta eso. Yo me siento como un rey en mi casa. Me gusta llegar a mi casa. Amén. Y el Espíritu de Dios te gusta llegar y mantenerse tu casa limpia y sin mancha. ¿Y cómo vamos a lograr eso? En ayuno y oración. Vamos poniendo de pie. Qué lindo Dios. Gloria a Dios.